En el corazón de la España rural, en medio de colinas y olvidado por el tiempo, se encuentra el tranquilo pueblo de El Olvido. Su nombre es una escalofriante premonición del destino del pueblo. El que una vez fue el corazón de la comunidad, la estación de tren, ahora es un monumento esquelético de una época pasada. Sus vías oxidadas, que no llevan a ninguna parte, desaparecen en la maleza. Los habitantes de El Olvido hablan de la estación en voz baja, con miedo y respeto por la oscuridad que se aferra a sus paredes en ruinas. Susurran historias de una tragedia, una noche de horror inimaginable que manchó para siempre la estación con tristeza y desesperación. El viento susurra a través de las ventanas rotas, llevando consigo el eco de gritos y el olor metálico de la sangre. La estación, que una vez fue símbolo de progreso y conexión con el mundo exterior, es ahora una reliquia encantada, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos se vuelve delgado. Es un lugar donde las sombras danzan a la luz de la luna y el silbido lúgubre de un tren fantasma hiela la médula. El olvido, que una vez rebosaba de vida, es ahora un fantasma de lo que fue, perseguido para siempre por la tragedia que se desarrolló entre las paredes de la estación. La leyenda de la estación abandonada, como se la conoce en toda la región, comienza en una noche de tormenta. La lluvia caía con fuerza, el viento aullaba como un alma en pena y los relámpagos partían el cielo. Fue en esta noche, dicen los ancianos, que un tren, con las ventanas brillando como los ojos de un depredador, atravesó a toda velocidad el corazón de la tormenta. Este no era un tren ordinario, era un gigante de hierro y vapor, que transportaba una preciosa carga de almas hacia un destino desconocido. De repente, un chirrido ensordecedor atravesó la noche, seguido por el crujido del metal retorciéndose contra el metal. El tren, al que le fallaron los frenos en el aguacero torrencial, se salió de las vías y cayó al barranco. La tormenta se prolongó durante días, tragándose los restos en un torrente de barro y escombros. Cuando el cielo por fin se despejó y los habitantes del pueblo se aventuraron a inspeccionar los daños, se encontraron con una escena de devastación inimaginable. El tren yacía destrozado, sus huesos de hierro retorcidos hasta quedar irreconocibles. El aire era denso por el hedor a muerte. Sin embargo, en medio de la carnicería surgió un único detalle escalofriante. Mientras que los cuerpos de los pasajeros fueron recuperados, uno a uno, de entre los restos, un alma seguía sin aparecer. Era un viajero solitario, vestido con un largo abrigo negro y un sombrero, con el rostro oculto a la vista. Había desaparecido sin dejar rastro. Los rumores sobre el único superviviente se extendieron por el pueblo como la pólvora. Algunos susurraban que había engañado a la muerte, escapando de los restos antes de que se hundieran en el abismo. Otros afirmaban que había hecho un pacto con una entidad malévola, intercambiando su alma por la supervivencia. Fuera cual fuera la verdad, una cosa era segura: el hombre del abrigo negro nunca volvió a ser visto. Con el paso de los años, la leyenda de la estación abandonada cobró vida propia. Los habitantes del pueblo susurraban sobre una figura oscura, alta y delgada, que se escondía entre las sombras de la estación. Siempre estaba envuelto en la oscuridad, con el rostro oculto a la vista. Algunos decían que era el fantasma del único superviviente, atado para siempre al lugar de su huida. Otros creían que era algo mucho más siniestro, una entidad malévola que se alimentaba del dolor y la desesperación que se aferraban a la estación. Aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse cerca de la estación por la noche, hablaban de sucesos extraños e inquietantes. Oían el lamento de un silbato de tren, aunque ya no quedaban vías. Sentían una presencia fría e invisible que les rozaba, provocando escalofríos en sus espinas dorsales. Y veían, a la luz parpadeante de sus linternas, la fugaz imagen de una figura alta y sombría que desaparecía tras una esquina. Sección 4. Susurros en la oscuridad. Historias de la estación. El viejo Rafael, que decía haber presenciado las secuelas del accidente cuando era un niño, contaba haber oído una voz incorpórea que salía de entre los escombros. Juraba que era la voz del hombre del abrigo negro, rogando ser liberado del metal retorcido que lo aprisionaba. Otros hablaban de haber visto a la figura vagando por las vías por la noche, con una linterna balanceándose en su mano, buscando algo que nunca podría encontrar.
Los pescadores, que echaban sus redes en el río que serpenteaba junto a la estación, contaban haber visto el brillo fantasmal de una linterna moviéndose a través de las ventanas rotas de los vagones abandonados. Recogían sus redes aterrorizados, negándose a mirar atrás hacia la aparición que rondaba la estación. Las historias se extendían, cada vez más escalofriantes que la anterior, tejiendo un tapiz de miedo y superstición alrededor de la estación abandonada. La estación se convirtió en un tema tabú en el olvido, un lugar del que solo se hablaba en susurros o a altas horas de la noche, cuando las sombras danzaban en los rincones y el viento traía el aroma de la lluvia y el miedo. Era un lugar que había que evitar, una tierra maldita que los vivos no se atrevían a pisar. Sección 5. El ritual. Una noche de terror. Pero las leyendas, como las polillas a la llama, tienen una forma de atraer a los curiosos y a los temerarios. Y así fue como un grupo de adolescentes, con el corazón lleno de una potente mezcla de valentía y aburrimiento, decidió tentar al destino. Habían oído las historias, por supuesto, pero las descartaban como cuentos de viejas, los desvaríos de un pueblo supersticioso. Decidieron pasar una noche en la estación para demostrar que las leyendas no eran más que producto de una imaginación hiperactiva. La noche del ritual no había luna. El cielo era un lienzo negro sobre el que las estrellas brillaban con una intensidad inquietante. Armados con nada más que linternas y arrogancia juvenil, los adolescentes se dirigieron a la estación. El aire se volvió más frío a medida que se acercaban, y una palpable sensación de temor se apoderó de ellos como un sudario. La estación se alzaba ante ellos, con su estructura esquelética recortada contra el horizonte, como un ominoso centinela que guardaba sus secretos. Al entrar, las tablas del suelo crujieron en señal de protesta, y sus pasos resonaron en el cavernoso espacio. El aire era denso por el olor a podredumbre y polvo, y el único sonido era el del viento silbando a través de las ventanas rotas. Exploraron la estación, sus risas resonando en los vagones vacíos, su valentía un fino barniz sobre la creciente sensación de inquietud que les corroía las entrañas.